que podemos ver en este texto. Comenzamos, como es lógico, por el principio, en el primer párrafo. Dice, la protagonista de la última novela, Ana María Matute, se llama Eva. Esta es una oración, como veis, muy corta, simplemente sirve de presentación, así rotunda, de cuál va a ser de introducción al texto. Y ya tenemos aquí palabras claves como novela. Esto lo descubriremos después. Cuando vayamos leyendo el resto del texto nos vamos a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con novela, con Ana María Matute y en este primer párrafo con Eva es importante. Dice, el nombre de la primera mujer es Eva, se refiere a la primera mujer según la mitología, según la religión cristiana. Tal vez, esto es importante, un adverbio de duda. ¿De qué nos señala esto? Es un modalizador, nos indica que aquí hay subjetividad. Tal vez no sea una elección casual. Tal vez, y repite este adverbio de duda, su creadora, Ana María Matute, lo eligió para simbolizar en ella el eterno círculo del principio que nunca alcanza otro final que el abocado a desencadenar un nuevo principio. Bien, en todo este circunloquio, ¿qué es lo que está diciendo Almudena Grandes? Pues que tal vez ese nombre Eva no esté elegido al azar, sino que posiblemente sea representativo de del principal atributo de toda mujer, que es el de la capacidad de ser madre. Igual que Eva es la madre de toda la humanidad, esta Eva de la última novela de Ana María Matute, tal vez la maternidad en ella sea un rasgo importante. Eva vive en España. Parece ser que a partir de aquí va a empezar a explicar, a hacer una semblanza de este personaje. ¿En un pueblo grande o una ciudad pequeña? Bien, aquí tenemos una antítesis, pueblo, ciudad, grande, pequeña. Pueblo grande, ciudad pequeña. Un mundo lento, amable. Veis que hay adjetivación, grande, pequeña, lento, amable, pero una adjetivación bastante objetiva hasta aquí. Enumeraciones, hasta que la guerra lo desgarra de pronto. Guerra, desgarra. Aquí no sé si por casualidad o es intencionado, pero bueno, hay una aliteración del sonido g y r, que no parecen casuales, ¿no? Guerra, desgarra, fonéticamente potencia el valor simbólico del verbo, ¿verdad? Y del significado de guerra. Es el mundo favorito de Matute. Hay una correferencia a Ana María Matute, Matute. Pero fijaos cómo aquí ya la menciona solo por su apellido, no por su nombre completo, seguramente como un recurso estilístico, como un recurso de estilo para no ser excesivamente reiterativa. El de sus grandes novelas de juventud. Bien, aquí tenemos adjetivación valorativa. Grandes novelas de juventud. Grandes. Este adjetivo es evidentemente ponderativo y en un grado positivo. Positivo en el sentido de que quiere decir que la connotación es positiva. Está exaltando las obras de Ana María Matute. Vemos que ya desde aquí esto también es un rasgo de subjetividad, como todo lo que tengo marcado en color esmeralda, en este color verde. El que sostiene el asombroso alarde de energía juvenil que derrochan las últimas novelas. Pero fijaos de nuevo la adjetivación asombroso, también muy positiva. Energía juvenil es un valor con una connotación evidentemente positiva. Y derrochan, aquí derrochar, que es un verbo que en principio puede tener una denotación negativa, es malgastar algo, pero aquí no está en el sentido de malgastar, sino de como tiene esa energía que tiene los personajes femeninos, es tanta la energía que sobrepasa su persona, ¿verdad? Es decir, es algo positivo, tienen energía para dar y tomar. En esa geografía pequeña, familiar y flamante, tres adjetivos encadenados en una estructura trimembre, esto es algo que podemos destacar después como recurso estilístico, a la vez Eva reedita y confirma una de las grandes proezas de su autora. De nuevo, dos términos con una gran carga positiva, grandes y proeza. Una proeza, evidentemente, es algo positivo. Y aquí viene la afirmación que decíamos que es la primera tesis del texto. Ni la literatura española contemporánea ni la misma España serían ellas mismas sin las adolescentes de Ana María.
Y tenemos literatura, estamos en el mismo tema, novela, literatura española, España contemporánea, ni la misma España, serían ellas mismas, se refiere a la literatura y a España, sin las adolescentes, es decir, sin los personajes como Eva, esas mujeres, de Ana María. Si dais cuenta, en esta última frase están concentradas las palabras clave de todo el texto. Literatura española, España, jóvenes adolescentes, mujeres, personajes femeninos, Ana María Matute. Y una afirmación, que ya lo hemos comentado antes, la importancia que la obra de Ana María Matute y sus personajes femeninos tienen en la literatura española y en la sociedad española. Pasemos al segundo párrafo. Ana, de nuevo se refiere a la autora y lo hace ahora simplemente por el nombre de pila. Ana, lo que denota esto, qué connota cercanía, ¿no? Una cercanía de la autora del artículo con la persona a la que está ensalzando, de la que está hablando. Fue desde el principio una novelista descomunal, monumental, excepcional. Tenemos 3 adjetivos encadenados, todos con una gran carga positiva en su significado. Y encima, además, riman, ¿no? Que esto es algo que se supone que en la prosa hay que intentar evitar, las rimas internas, son 3 adjetivos acabados en al, pero aquí evidentemente una intención estilística, con una voluntad de estilo, la autora encadena uno detrás de otro. No podríamos decir que en gradación, porque prácticamente son sinónimos, descomunal, monumental, excepcional, en más de un sentido. Era, además, una mujer, de nuevo el tema de la mujer, tan inteligente, más adjetivos valorativos, para ensalzar la figura de Ana María Matute, que fue capaz de encontrar un camino propio, desbrozando a base de fuerza y de talento el campo de ortigas espinosas donde le tocó escribir. Toda esta línea, esto es una metáfora, esto nos va a servir, la tendremos que mencionar en el comentario estilístico. Hay una metáfora desbrozando, quitar la mala hierba. ¿Qué mala hierba? Esas ortigas espinosas. Todo aquello negativo, todo lo contra lo que todos los impedimentos que le tocó vivir a Ana María Matute en la época en la que ella escribió La Juventud. Ana, vuelve a usar el nombre propio de pila, fue una escritora, sigue el tema de la literatura, valiente, otro adjetivo valorativo, positivo, y sobre todo consciente, que nunca esto habría que remarcarlo quizá también, que nunca utilizó la literatura para eludir la realidad que la acercaba. Vemos aquí cómo esa realidad, ese campo de ortigas, esto es lo mismo, el campo de ortigas es esa realidad que agobia, que atosiga, que oprime a Ana María Matute, ni para congraciarse con ella, como hicieron tantos escritores de su generación, es decir, no se plegó a las corrientes dominantes ni al poder. Lo consiguió gracias a sus personajes, mujeres, esas protagonistas, términos del mundo de la literatura, memorables, en las que la inocencia propia y la perversidad ajena integran una admirable metáfora de la vida cotidiana en la guerra y la posguerra de España. Ignorantes pero nunca estúpidas, desvalidas pero nunca patéticas, desarmadas pero nunca cobardes, sensibles pero nunca ñoñas, femeninas pero nunca empachosas, más valiosas en sus dudas que en sus certezas y conmovedoras en la implacable voluntad de imponerse a la desolación que las rodea. Ellas, encarnaciones de la propia Ana María Matute. Fijaos, toda esta serie de adjetivos aparentemente en contradicción, ignorante, estúpida, desvalida, patética, no son contradictorios, pero toda esta serie de adjetivos que describen los personajes femeninos de las novelas de Ana María Matute están en una enumeración y denotan cualidades no solo de esos personajes, sino de la propia Ana María Matute. Es decir, hay un espejo, es un espejo que nos sirve son un reflejo de la propia Ana María Matute, los personajes que ella crea y
que se imponen y que luchan y que se levantan en esa España de guerra y de posguerra. Y lo dice aquí claramente, son encarnaciones de la propia Ana María. Han representado para mí, y aquí aparece por primera vez objetivada ya la autora en primera persona, en este para mí, en este pronombre tónico de primera persona. A lo largo de la vida, una imprescindible galería de espejos vitales y literarios, es decir, han sido ejemplo para ella. Galería de espejos vitales, esto es otro recurso literario, espejos vitales, personajes a seguir, en los que fijarse, espejos vitales y literarios, donde ella, al igual que en un espejo, se ha mirado y se ha reconocido en esos personajes. Ella habló de Almudena Grandes. Hacía falta mucho genio, mucha ambición, mucho valor y sobre todo muchísima calidad. Fijaos aquí también la voluntad de estilo en esta enumeración y con la repetición, aliteración, diríamos, de estos sintagmas, el cuantificador con el sustantivo, genio, ambición, valor, todo, además sustantivos también, con una carga positiva, con una connotación posesiva, y sobre todo muchísima calidad, como emplea incluso aquí el superlativo, ¿verdad? Para emprender una carrera como la que Ana María Matute culminó con clamorosa brillantez, de nuevo una adjetivación y una sustantivación claramente positiva en su denotación. En la esteparia España, en contraste, vemos esa esteparia España, aquí hay una metáfora también, esa España desolada, vacía, triste, de los años 50. Yo, sigue, vuelve a aparecer aquí en primera persona la autora y ahora ya con el pronombre tónico del sujeto. Yo tampoco sería la misma mujer, la misma escritora, si sus novelas no me hubieran enseñado a tiempo quién era yo y dónde vivía. Reafirma en esta última línea la tesis o la misma idea que había expresado al final del primer párrafo. Si la literatura española y España tienen una deuda con los personajes femeninos de Ana María Matute, de la misma manera, a un nivel particular, ella, Almudena Grandes, tiene esa deuda con esas mujeres, esos personajes y con la labor novelística de Ana María Matute. Si os dais cuenta, con colores, el código de colores que he seguido, podéis ver cuáles son los términos, los fenómenos lingüísticos y estilísticos que más habría que destacar en este texto. Sobre todo, los que están al servicio de la subjetividad de la autora, en esa que se manifiesta en todos estos que tengo marcados en este color verde, que son adjetivos o sustantivos con una denotación, porque ni siquiera es connotación, es que es la denotación significativa muy positiva, algunas veces incluso llegados a ser empleados en grado superlativo. Las enumeraciones que consiguen ese efecto, esa gradación, esa reiteración de esas cualidades, consiguen de esta manera, con estas enumeraciones, intensificar esos valores positivos que quiere transmitir, porque todo el texto está al servicio de una idea, que es el ensalzar la figura personal y novelística de Ana María Matute y de sus personajes femeninos.